Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio, invitado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Mi nombre es Daniel Soto, dirijo un magíster en desarrollo organizacional de esta facultad y tengo el gusto de presentarles en primer lugar a los cuatro panelistas que nos van a acompañar hoy. Luego les quiero también presentar a los integrantes del equipo de psicología organizacional que ha convocado este evento. Tenemos en primer lugar a Jessie Sumaeta, quien nos va a hablar sobre temas de agilidad y organizaciones. Jessie es profesora de nuestros programas y dirige la consultora Works, que trabaja de manera muy interesante con estos temas. Bienvenida a Jessie. Tenemos también a Nelson Ley, de la Universidad Andrés Bello. Nelson es investigador y tenemos también el gusto de contar con él para una publicación que vamos a realizar prontamente. A decir verdad, en esa publicación, un libro que estamos preparando para editarlo y publicarlo en 2021, todos nuestros panelistas, Jesse también, van a participar de ese texto. Presento en tercer lugar a Francisco Vila, que trabaja con nosotros en el Magíster en Desarrollo Organizacional y que está actualmente en roles de consultoría y también cursando estudios de doctorado, haciendo una interesante mixtura entre la experiencia gerencial y de consultoría con el tema de la investigación. Y finalmente tenemos como invitado a Ariel Quesada, que dirige la consultora Mind, y que desde el mundo de la psicología también y con sus estudios y sus investigaciones nos va a presentar una interesante aproximación que en cada caso de los que yo estoy conversando va a ser comentada brevemente por uno de los integrantes de nuestro equipo. ¿Quiénes son quienes componemos el equipo de psicología organizacional de esta facultad? Parto brevemente presentando a Solange Quilográn, profesora de nuestra facultad en la sede de Concepción y está a cargo de programas corporativos y de educación continua. También tenemos a Pablo Sea, investigador de nuestra facultad, que se incorporó este año a nuestro trabajo. Javier, que está a cargo de un par de diplomados en el área de educación continua. Y, como les digo, en mi caso, a cargo de un magíster en desarrollo organizacional. Los cuatro profesores que componemos el equipo de psicología organizacional tenemos roles docentes también en pregrado, posgrado, y como les contaba, vamos a decir un par de cosas antes de que nuestros expositores presenten el tema que les ha traído acá. Les cuento cómo va a funcionar esta actividad. Vamos a tener las cuatro presentaciones en forma consecutiva, sin que existan preguntas y respuestas entre cada una de ellas. Lo hacemos de esa manera para agilizar los tiempos y una vez que ocurra cada una de las presentaciones, cuando ya estén terminadas las cuatro, se va a abrir un espacio para que compartamos opiniones y sobre todo preguntas y respuestas. Les pedimos que ustedes escriban sus preguntas a lo largo de las presentaciones, no comiencen a hacerlo solo al final. Para eso tienen la opción de preguntas y respuestas en la parte baja de su pantalla. Entonces, durante las exposiciones, por favor, vayan ahí incorporando sus consultas. Los expositores tienen acceso a leer esas preguntas y van a preparar sus respuestas para el momento en el que hayan terminado todas las presentaciones. Dicho eso, entonces, y recordándoles que esta actividad va a tener una extensión de 1 hora y media hasta las 10:30 de la mañana, voy a dar el pase al primero de nuestros panelistas, Francisco Vila va a comenzar esta ronda de presentaciones y en una breve presentación del tema que trabaja Francisco, dejo entonces a mi colega de la facultad, Pablo Sea. Muchas gracias, buenos días. Bueno, voy a remontarme un poco atrás, ¿no? Nietzsche ya en el 1800, Ortega y Gasset hace más de 80 años, y muchos nos anticipan estos tiempos líquidos de los que nos habla Bauman. Mediante el constructo de posmodernidad, nos introducen a estos tiempos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, VUCA, ¿no? Les llamamos en este momento. Esa velocidad hiperconectada de Virilio, el neocapitalismo pragmático de Sennett, la deconstrucción de Lyotard, del riesgo de Beck y tantos otros que van construyendo este concepto,
y nos van espejando lo que nos está ocurriendo. Baudrillard nos ofrece una imagen seductora en donde nos dice que venimos despertando de una borrachera, ¿no? De una maravillosa fiesta de hiperproductividad en la que la humanidad tuvo todo lo que deseó. Pero bueno, ¿qué nos deja ahora? Nos deja la resaca, el mareo, las botellas en el suelo, ese no saber qué hacer. ¿Y qué hacer? Seguimos la fiesta, volvemos atrás. ¿Qué hacer? Francisco Vila, que es profesor de nuestros programas de posgrado y de postítulo y participa en nuestros proyectos de investigación, está con nosotros construyendo esa respuesta de cómo seguir adelante tomando los debidos resguardos, ¿no? Entendemos que esto evoluciona y, como diría Stephen Gould, la especie humana sin cultura es una especie de una aberración. No somos nada sin la cultura, sin el lenguaje, sin los artefactos. Francisco entonces nos complementa con conocimientos de analytics, de ambientes generativos, de soluciones de interacción entre personas y tecnología, que es uno de los temas favoritos que estamos desarrollando en investigación, ¿no? Cómo interactúan las personas con las máquinas que nos responden los llamados y todo este mundo. También en el tema del alineamiento para la transformación, que es desde el punto de vista que hoy día nos va a responder esta pregunta sobre la tensión entre las exigencias del cambio y nuestras posibilidades. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Espero estar a la altura de tanta sabiduría puesta en este espacio. Primero que todo, decirles que voy a abordar un par de aristas, el alineamiento para la transformación. Y como tengo un tiempo determinado, voy a ayudarme con un timer, a los 9 minutos me va a avisar. Y vamos ahí al grano inmediatamente. Ahí sí. Bueno, alineamiento para transformación, el foco es ambientes laborales colaborativos y alineamiento para esta transformación exitosa. Y este es la invitación. Y déjenme partir contando mis reflexiones a partir de esta imagen del elástico. Lo primero que pensé, ¿cómo alguien va a ser tan estúpido para querer cortar un elástico y hacer eso? Inmediatamente después de hecha esa pregunta vuelve a mí como un recuerdo de una vez que rompí un elástico, y era este elástico. Esto es un artefacto que se usa para practicar arquería japonesa, kyudo, y yo me encontraba haciendo este movimiento cuando de repente se suelta y me pega en la cara. Y esa imagen fue la que se me vino para explicar un poco por qué alguien podría estirar este elástico. No es gratis estirar este elástico. ¿Cuál es el elástico? El elástico es la cuerda de ese arco. Ahí estoy más joven, tengo más pelo y más negro. Sao Paulo 2000D, imagínense cómo me he deteriorado todo este tiempo. Haciendo arquería uno entiende que si estira poco ese elástico, esa cuerda, la flecha no llega ni tan lejos y la flecha pierde impulso y decae. Es la teoría de los rendimientos decrecientes puesta en la física clásica. Pero si uno lo estira demasiado, puede romper el arco, romper la cuerda. En ese concepto es que quiero plantearles que estirar demasiado el elástico, tenemos que estirarlo justo antes de que se rompa, como líderes, para poder generar movimiento y transformación. Si somos demasiado cuidadosos con esta tensión, no se avanza con la velocidad que se requiere, especialmente en estos tiempos. Pero para que ese elástico no se rompa, hay formas de hacer que ese elástico pueda tensarse cada vez más, manteniendo sus propiedades y sin romperse. Y esto tiene que ver con la confianza. La confianza, cuando hay confianza, se abren posibilidades de transformación, ¿sí? Y de colaboración. Cuando no hay confianza, todos entramos en un modo de conservación, de protección, ¿sí? Y ahí está la competencia, lo que yo gano lo pierde el otro, y lo que el otro gana lo pierdo yo. Por eso es tan relevante hablar de este alineamiento desde el punto de vista que pasa por un liderazgo que pueda definir cuáles son los elementos de colaboración y el ambiente donde se va a dar esa colaboración, pero en un entorno
de mucha exigencia, como son los tiempos que están ocurriendo hoy día. Las empresas, ya habló Paulo acerca de lo volátil y líquido, pero en este minuto debemos replantearnos y promover proyectos de transformación para crear algo nuevo, algo mejor. Hoy día tenemos que recuperar productividad en el entorno en que estamos, especialmente pandémico, y reencantar a clientes y sobre todo reencantar a colaboradores que no estamos pasando en el mejor momento. Pero para que un proyecto de transformación tenga éxito, tenemos que asegurar el alineamiento, y aquí el rol del líder es clave. Deben impulsar valores y un foco determinado, al mismo tiempo que dar una base de confianza necesaria para poder exigir al máximo sin que esta cuerda o sin que este elástico se corta. No me voy a detener en esta porque ya se habló un poco antes, pero este es lo que podríamos pensar, es lo que se llama el manejo de la impresión. Todos nosotros queremos evitar aparecer como ignorantes, incompetentes, metiches o negativos. Eso nos ocurre a todos en cualquier orden de cosas, especialmente ocurre en las empresas, donde si yo vengo llegando a una empresa y quiero dar mi opinión, si la opinión es negativa, si la opinión va en contra de la corriente, si la opinión es un elemento nuevo que incorporo, probablemente esa opinión, si hay un ambiente de seguridad psicológica y de confianza, va a ser bien recibido. Si no lo hay, esas ideas nuevas van a ser rápidamente marginadas, van a ser rápidamente, las personas van a ser además poco incluidas dentro de las conversaciones. Por eso es muy relevante tener esta opinión. Ahora, si nos vamos a la encuesta de Gallup, por ejemplo, dice que solo 3 de cada 10 empleados creen que sus opiniones cuentan. Entonces, ahí decimos, hay un problema. Si yo creo que mi opinión no cuenta, finalmente no la doy. Termino por seguir la corriente, seguir tal cual las cosas están, y eso es exactamente lo contrario a lo que requerimos hoy día, que es poder estar todos en el mismo cuestionamiento de cómo hacer las cosas mejor. Y aquí viene un concepto que pone Amy Edmondson, la organización que no tiene miedo, digamos, sin temor, y este es el concepto de seguridad psicológica, que en su minuto Google hizo un estudio y definió cuáles son las principales características que hacen a los equipos exitosos. La primera de ellas fue precisamente esta, la seguridad psicológica, la creencia de que no vas a ser humillado o no vas a ser castigado si es que levantas tu voz para o preguntar, parecer incompetente, o para cuestionar, parecer intruso o negativo, y hablar de las preocupaciones y los errores que se han visto o que se han cometido. Esto parte de una investigación de 20 años que empezó a estudiar en hospitales. Y dijo, mi teoría, dice ella en su tesis doctoral, mi teoría es que los equipos que tienen mejor desempeño cometen menos errores. Eso es del todo intuitivo. Cuando lo fue a comprobar fue exactamente al revés. Los equipos que cometían más errores eran más productivos. Y ahí dijo, no, aquí algo no funciona dentro de la lógica que estoy planteando. Y se metió un poco más en los datos y lo que encontró fue lo siguiente. Los equipos que tenían mejor desempeño no cometían más errores, reportaban más errores. ¿Y por qué reportaban más errores? Y ahí acuñó este término porque descubrió algunas características que hacen que hablar de los errores permitía mejorar. Nosotros tenemos como seres humanos una respuesta instintiva ante la jerarquía, ¿sí? Y esta tiene que ver con el manejo de impresión que hablé hace un minuto atrás, y hace que primero nos cuestionemos, ¿lo que voy a decir va a ser bien recibido? ¿Cómo voy a ser visto cuando haga esta pregunta y declare, perdón, no lo sé, ¿me pueden ayudar? O cuando mi equipo, como líder, me dice, ¿para dónde vamos? Y dice, mira, la verdad está todo tan convulso que no lo sé. Yo creo que vamos para allá. Ese tipo de cosas hacen que el lugar de trabajo se transforme en un lugar generativo, que genere ideas, que genere proyectos, y que se tomen riesgos, que es una condición fundamental para poder ejecutar una transformación exitosa. Trabajar en un entorno de este tipo no significa que estén siempre de acuerdo, ni tampoco ser solo amables o buena gente. Se trata de sentirse cómodo, pero en un sentido productivo, no solamente cómodo, sino que desafiado constantemente, con el elástico bien tenso, con una franqueza donde el respeto mutuo haga que podamos decirnos las cosas como son.
en este mundo, y aquí hago eco de lo que alguna vez dijo el gran Mario Andretti, gran corredor de los años 70, que dice que si todo está bajo control quiere decir que tú estás yendo demasiado lento. O sea, esta pérdida del control hace que muchas personas no tomen decisiones, no se arriesguen y por lo tanto no se equivoquen. Y aquí hay que rescatar el error como una especie de fee, una especie de matrícula. Tú quieres progresar, tienes que cometer errores. O sea, hoy día no existe, y probablemente Jesse Sumaeta va a hablar un poco más de eso en términos de los conceptos Agile, no existe el producto perfecto que yo lo perfecciono hasta poder entregarlo. Ese producto, cuando lo entrego perfecto, ya 20 salieron antes que yo, o las necesidades del cliente ya cambiaron. Por lo tanto, si todo está bajo control, quiere decir que voy a salir o tarde o voy a salir segundo. Y aquí hay que abrazar el error. Ahí está Albert Ellis, gran psicólogo, y la historia de Ellis es muy entretenida, los invito a buscarla, porque Albert Ellis era un joven de 18 años tan tímido que no era capaz de tener una cita. ¿Y qué es lo que hizo? El fundador de la terapia racional emotiva, me parece, que lo que hace es que aborda la ansiedad. Y él tenía tanta ansiedad que no era capaz de hablar con las chiquillas. ¿Y qué es lo que hizo? Se sentó en un parque y empezó a hacer aproximaciones para conversar con señoritas del sexo opuesto cuando estaba realmente inmerso en una angustia tremenda. ¿Cuántas citas obtuvo? Bueno, de 100 obtuvo 2. Pero lo que él decía, no importa, tuve 2 citas. No fracasé 98, tuve 2 citas. Y entonces los errores, dice, son la matrícula que tú pagas por el éxito, y en el largo plazo lo que importa es que de todas esas veces que intentaste, finalmente lograste algún éxito importante. Eso es lo que hace, por ejemplo, Google, que la política es intentar probar soluciones y celebrar los fracasos. Este es Eric Schmidt, que dice, bueno, yo fracaso, pero lo que hago es fracasar de forma muy inteligente, fracasar inteligentemente, intentando algo que es difícil. Aquí no es el fracaso de la negligencia, sino que es el fracaso de intentar algo que es muy difícil, y si fracaso lo aplico en el siguiente proyecto, lo aplico en algo nuevo. Esto es lo que se llama un error épico. También le dicen errores heroicos, aquellos errores que hacen que yo aprenda algo importante y que son errores que están provocados por probar algo nuevo donde no hay soluciones y tengo que buscar. Cuando yo pienso en esto en 2 cuadrantes, por un lado, la seguridad psicológica en un eje y los objetivos o la exigencia en el otro, vemos que la seguridad psicológica baja con una exigencia baja genera una zona de apatía. ¿Sí? Ahí la empresa no se mueve. Pensar en una transformación cuando tenemos poca seguridad psicológica y poca exigencia es impensable. No se puede hacer en ese ambiente. Ahora, si aumento la seguridad psicológica, pero también tengo un bajo nivel de exigencia, sacar a las personas de zona, transformémonos. Te van a preguntar, ¿pero para qué? Nos está yendo bien, tenemos clientes, crecemos, no hay ningún incentivo para el cambio. Hay que mover de esta zona de confort hacia una zona de aprendizaje donde haya mucha exigencia y alta seguridad psicológica. Pero, de nuevo, el elástico. Si estiro demasiado el elástico de la exigencia y además tengo poca seguridad psicológica, voy a entrar en una zona de ansiedad donde probablemente los resultados no se logren y la transformación no sea exitosa. Quiero terminar con algunas recomendaciones, digamos, que hace la propia autora Amy Edmondson acerca de cuáles son las herramientas cuáles son las herramientas y cuáles son los objetivos que buscan cada una de estas herramientas. Por ejemplo, habla de 3 elementos: pensar en cómo generar seguridad psicológica en 3 pilares. El primero, preparar el escenario. Esto no es gratis, hay que preparar un escenario, generar una estructura y una dinámica, ¿sí? Para pasar a invitar a la participación a las personas. El tema de la participación de los colaboradores es fundamental para tener seguridad psicológica, y después responder productivamente a esta interacción. Lo que se busca es compartir las expectativas y propósitos al final. Esto es especialmente importante cuando tenemos equipos que son interdisciplinarios o equipos que son de distintas procedencias, incluso de empresas. Hoy día la innovación
se está trabajando mucho con innovación abierta. Esto significa que la innovación no se hace solo dentro de la empresa, porque la empresa no están solamente, no están todas las personas necesarias para innovar, y generalmente se tiene que empezar a buscar fuera, en modelos abiertos de innovación. Recuerdo cuando estuve trabajando en áreas de call center, porque tuve un pasado oscuro en áreas comerciales, estuve a cargo de un par de call centers de empresas grandes, no voy a decir cuál, pero a lo mejor de 5 continentes, y en ese minuto la tecnología que teníamos era de Lucent Technologies, y Lucent era decir Dios. O sea, Lucent era la mejor, eran de los herederos de Bell Technologies en Estados Unidos, y AT&T, por tanto era una cosa pero tremenda, y el modelo cerrado de innovación que tenía lo llevó a perder terreno contra quién. Le sonará Cisco. Cisco hoy día es una de las empresas de telecomunicaciones y de redes más importantes, y ha opacado a Lucent. ¿Y por qué lo opacó? Porque Lucent tenía los Bell Labs, labs de laboratorio, cuando hoy día todos se llaman lab, pero hace 25 años atrás tener un lab era un lujo. Hoy día Cisco ha ganado porque ha hecho una apertura de innovación abierta. Y cuando tú tienes innovación abierta, tienes equipos en los cuales este eje es fundamental. Porque las que están en una empresa, ya desde la inducción, entienden más o menos los valores, el propósito, y los equipos que están permanentemente en el tiempo construyen esta cultura y construyen estos valores. Cuando los equipos son multidisciplinarios o interempresa, intersectoriales, esto no existe. Por lo tanto, para tener éxito, este pilar es fundamental en aquellos equipos de colaboración, de nuevo en torno a Agile, no solamente dentro de la empresa, sino que con distintos actores. Este es fundamental, definir cuál es el trabajo, cuáles son las expectativas sobre el fracaso, súper importante relevarlo, es decir, aquí está permitido el fracaso, siempre que sea un fracaso productivo y un fracaso que sea abordando un tema que es difícil. Y definir definitivamente el propósito. ¿Cuál es el propósito de este equipo? ¿Cómo vamos a saber que efectivamente somos un equipo exitoso? Eso tiene que estar claramente definido y explicitado. En segundo lugar, me avisan cómo voy con el tiempo, porque cuando proyecto pierdo el reloj, me va a sonar el pito que me va a decir que me queda uno, pero ya estoy llegando. Exacto, te queda uno, exactamente. Sí. Estoy ensayado, está todo ensayado. Bueno, el segundo es invitar a la participación, y aquí el rol del líder fundamentalmente es mostrar humildad situacional. ¿Qué significa esto? Yo reconozco que no lo sé todo, reconozco que yo también estoy experimentando, y eso permite que el equipo, vía modelaje, digamos, del líder por una parte, y patrones de conducta que finalmente vienen a la cultura, yo puedo definir que aquí nos equivocamos de forma épica. No hacemos tonteras. Las equivocaciones son errores épicos o heroicos. Nos equivocamos y cometemos errores en pro de aprender aceleradamente. Practicar la investigación es otra cosa importante en este pilar de invitar a la participación, que es hacer buenas preguntas, modelar una escucha, establecer ciertas estructuras donde yo pueda tener reuniones para lecciones aprendidas, por ejemplo, foros para comentarios y pautas para poder discutir. Y finalmente responder productivamente, 3 elementos fundamentales: expresar aprecio, el feedback de toda la vida. Segundo, desestigmatizar el fracaso, mirando hacia adelante, ofreciendo ayuda a los que fracasan y discutiendo cómo mejorar aquellas cosas que fueron en un minuto fracaso. Y finalmente, algo que es súper clave: sancionar aquellas violaciones que son claves. Aquí, si te equivocas haciendo tonteras por negligencia, por desconocimiento culposo, hay una sanción. Si te equivocas haciéndolo por la mejor de las intenciones, con la mayor de las preparaciones y con entornos volátiles, bueno, ahí sí que hay una respuesta que es positiva. Así que finalmente quiero volver a lo que nos trajo hasta acá, con el viejo Lao Tse, siglo VI a.C., dice: si tensas un arco hasta su punto máximo, desearás haberte detenido a tiempo. Muchas veces nosotros en las empresas decimos: debía haberme detenido a tiempo, no debía haber presionado tanto, no debía haber estirado el elástico tanto. Bueno, la sabiduría está en entender cuándo tengo que dejar de estirar el elástico, pero no puede ser demasiado pronto ni demasiado tarde. Retírate cuando tu trabajo esté terminado, ese es el camino del cielo o del Tao, así que yo me retiro y dejo a Daniel para presentar al siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Efectivamente, ahora va a exponer nuestro segundo invitado, Ariel Quesada. Para eso
para decirnos un par de cosas sobre lo que va a presentar Ariel, les dejo con mi colega Javier Martínez. Javier. Ok, doy el paso a Ariel. Javier, ¿estás ahí? Ahí sí. Sí. Hola a todos y todas, muy buenos días. Una pregunta que circula en el trabajo de colaboración que estamos llevando a cabo con todos nosotros, los presentadores y nosotros los docentes que estamos acá en el libro, tiene que ver con la presencia de crecientes niveles de complejidad y una serie de desafíos y tensiones que ellos nos plantean. Y en ese contexto aparece para las organizaciones la importancia de asumir que hay una serie de procesos que no son posibles de planificar ni conocer de antemano, sino que hay que poner mucha atención y aprender de lo que podríamos decir son patrones emergentes, ¿no? Hoy día se hace crítico entender entonces las estructuras y estos patrones de interacción que son aquellos que finalmente definen y determinan a lo que nos va a contar en detalle Ariel, que son los sistemas complejos, ¿sí? Tenemos que hacernos cargo y entender que las organizaciones actuales están inmersas en un alto número de interacciones entre problemáticas de distintos tipos, sociales, económicas, políticas, ecológicas, y al mismo tiempo se nos cruzan escalas espaciotemporales, ¿no? De distintos niveles. Entonces, para comprender aquello, es necesario estudiar esta multiplicidad de interacciones que ocurren en los sistemas complejos y el rol que tiene el capital humano en ello como clave para la adaptación en estos contextos cambiantes. Yo solo quería compartir acá una imagen de Vincent van Gogh, un pintor al cual se le atribuye también se le denomina también como un pintor que toma la lógica de los fractales matemáticos, pudiendo poner en una imagen, un poco lo dice ahí, porque yo quizás que él dice, veo en mi obra un eco de lo que hay en la naturaleza me ha hablado, y me ha contado algo y yo lo he anotado en esta escenografía, ¿sí? Lo que de alguna manera Van Gogh pone ahí son, con maestría, patrones, ¿no? Que nos hacen un sentido. Y bueno, ese es un tema que creo es central, fundamental, y les presento entonces a nuestro segundo panelista, Ariel Quesada. Muy bienvenido y esperamos aprender un poco más sobre esto. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Por favor, un segundito. Perfecto, creo que se ve bien, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con una presentación que básicamente va a ser una provocación de determinados temas que probablemente van a hacernos sentido en relación con, como decía Javier, con tiempos que son complejos, pero que muchas veces los tiempos complejos los asumimos o los enfrentamos de manera simple, ¿ya? Cuando eventualmente no estamos tomando toda la dimensión de esa complejidad y que probablemente no estamos preparados de manera compleja para poder enfrentarlo. Entonces, bueno, al llamado de este conversatorio, de la flexibilidad en tiempos que apremian, vamos a ver cómo el capital humano puede ser una clave para la adaptación a los sistemas a entornos complejos, precisamente porque los sistemas
complejos o sistemas adaptativos complejos, como dice también la literatura, permiten precisamente un ajuste mejor a las distintas demandas emergentes. Es decir, la complejidad le otorga mayor robustez al sistema, ya sea un sistema ecológico o en este caso un sistema organizacional. El esquema de la presentación va a tener 4 pilares muy breves, por lo tanto va a ser de 2 minutos y medio cada uno. Vamos a ver a qué nos referimos con estos tiempos apremiantes. Vamos a hacer una definición muy simple de qué es simplicidad, qué es complicación y qué es complejidad. Vamos a un tercer elemento, vamos a ver una analogía de los legos y la complejidad. Es una analogía que no es mía, de otros autores, de César Hidalgo y Ricardo Hausmann. Y finalmente vamos a ver de qué manera nosotros no le tenemos miedo a la complejidad y la podemos abrazar porque de una u otra forma nos resulta mucho más adaptativa. Bien, vamos a partir con un cuestionamiento, al igual como lo decía Francisco, me preguntaba también, ¿hay razones para pensar de que estamos en tiempo apremiante? Y ante eso no hice una respuesta, primero que todo no es absoluta, ni tampoco es basada en la literatura, pero sí en base a las cosas que hemos podido ver. En una mirada intuitiva del entorno se pueden listar algunos factores que pueden generar una mayor presión a la organización y a las personas. Y cuando estoy hablando de mayor presión, no estoy necesariamente diciendo que sea algo bueno o malo, sino que significa un condicionante que antes no teníamos. Por ejemplo, el cambio climático ha generado distintos efectos, desde cómo nosotros tenemos recursos naturales renovables, cómo hemos tenido que ajustarnos con el manejo de agua, recursos que eventualmente antes eran disponibles completamente de manera discrecional, ahora se generan conflictos y se genera un requerimiento de poder ser mucho más certeros, dado que tenemos un clima que ha ido cambiando fuertemente. Desarrollos tecnológicos y automatización. Esto que estamos teniendo acá no hubiera sido pensado hace, no sé, 20 años, a menos que estuviéramos en una academia de guerra o en algún instituto tecnológico de avanzada. La tecnología ha cambiado y sigue cambiando nuestra forma de trabajo. Tiene beneficios y tiene perjuicios porque, por ejemplo, la automatización probablemente va a condicionar determinados puestos de trabajo, pero también permite que la persona que maneja estos equipos probablemente se aleja de determinados riesgos y también tiene capacidades distintas adicionales a las que puede tener un robot. Los desarrollos tecnológicos también han permitido, por ejemplo, una serie de desarrollos a partir de aplicaciones y probablemente a futuro van a cambiar nuestros medios de transporte en la medida que la conectividad vaya a ser más alta y más veloz. Los flujos migratorios también tienen un elemento importante desde que los medios de transporte se han democratizado. Podemos ver de que las personas tienen una mayor disponibilidad para poder viajar y desplazarse, lo que significa también recursos que estaban muy cautivos en términos de personas, de talentos, ahora puedes tenerlos presencialmente. Y adicionalmente los flujos migratorios también están a la base de lo que nos tiene acá en confinamiento. Precisamente la transmisión de enfermedades se ha visto fuertemente relacionado con estos flujos migratorios a partir de esta democratización del transporte. Conflictividad social y comunitaria. Con esto estoy diciendo no necesariamente algo ni bueno ni malo, sino que un elemento que podemos constatar. Pareciera que esto que eventualmente la comunidad hace o acepta lo que yo quiero como organización, pareciera que ya no es tan cierto. Se
imprime una mayor exigencia de responsabilidad a las organizaciones, y de hecho los mismos sistemas comunitarios se organizan. Estaba escuchando hoy en la noticia que en Francia se generó un movimiento en el cual se va a hacer una Navidad sin Amazon. ¿Para qué? Para poder privilegiar el comercio local, particularmente de librería. Por lo tanto, yo como Amazon no puedo desdeñar que la comunidad de una u otra forma también es alerta y también genera sus propias acciones, a las cuales también me puedo ver afectado. Y algo que particularmente lo veo como bienvenido es que a las organizaciones se les exige tener una ética, transparencia y responsabilidad. En este caso, progresivamente se ha instalado el que las compañías no deban su productividad única y exclusivamente a un uso de recursos o de personas de manera arbitraria, sino que de una u otra forma debe responder a una comunidad que de una u otra forma viabiliza su sustentabilidad. Por lo tanto, estamos viendo de que todos estos cambios se han dado con una gran rapidez, demandando mayor capacidad de adaptación tanto a las organizaciones como a las personas que están dentro de ellas. Vamos a definir algunos conceptos, porque, bueno, aquí fui invitado y mi pasión tiene que ver con los sistemas complejos, y para eso deberíamos tener alguna definición operacional de qué es complejidad. Y para eso solamente voy a describirlo en términos informáticos. Murray-Gell-Mann definía que si nosotros tuviéramos un gráfico en donde tenemos la complejidad efectiva, ¿ya? Y por un lado, en un extremo, tenemos el contenido de información algorítmica, que ya vamos a definir qué es el contenido de información algorítmica, en que un bajo contenido de información algorítmica sería, por ejemplo, una secuencia de números completamente ordenada como una secuencia de puros unos. Y por otro lado, en el otro extremo, tenemos una secuencia de números aleatorios. Tenemos que en el primer caso, en el caso de la secuencia de números, el algoritmo que definiría esa expresión sería un algoritmo muy simple, de muy poquitos kilos, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de un número o de una secuencia que es aleatoria, en donde el algoritmo para describirlo es tan largo como la misma secuencia, ¿ya? Por lo tanto, la complejidad máxima estaría relacionado con un punto intermedio entre el orden absoluto y el desorden completo. Entonces, el contenido de información algorítmica es la longitud del programa más corto que permite que un computador imprima una secuencia que trata de describir y luego se detenga. Y por lo tanto, tenemos esta secuencia de números que tiene un contenido de información algorítmica muy bajo con una baja complejidad efectiva. Si, por ejemplo, nosotros, por el contrario, sacáramos números de una tómbola y los recuperáramos, lo insertáramos, tendríamos un contenido de información algorítmica muy alto, un algoritmo muy pesado, de la misma longitud que la serie, pero también una complejidad efectiva muy baja, ¿ya? Por lo tanto, la complejidad se distribuye en un continuo que va desde el desorden absoluto hasta el orden absoluto. Entonces, en ese sentido podemos entender mejor esta gráfica, en donde el punto exacto de mayor complejidad está relacionado entonces en esta mitad de camino de lo que es el orden absoluto y el azar complejo o rabioso. Entonces, en términos adaptativos, un sistema complejo tiene mejores chances de un sistema que es completamente predecible o uno que tiene un comportamiento completamente errático, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que ver un sistema de supervivencia de animales, si yo tengo un patrón de caza o de alimentación que es completamente predecible, probablemente me voy a ver tremendamente expuesto a la presencia de depredadores. Por lo tanto, pareciera que yo debo manejar un grado de complejidad mayor que me mueva entre el desorden y el orden.
Por favor, me avisan de los tiempos. Creo que estamos correctamente avanzando. Bien, me imagino que todos hemos jugado con Legos. Espero que hayamos jugado con Legos y no lo hayamos pisado, porque eso es muy doloroso. Vamos a hacer una analogía, que no es una analogía mía, sino que tiene que ver con cómo los sistemas podrían verse representados con los bloques de Lego. Y esta analogía no es mía, sino que es de dos latinoamericanos que trabajan en Estados Unidos, que es César Hidalgo y Ricardo Hausmann, en relación con cómo es la economía. Y en ese sentido, hablan que la economía se podría construir de determinadas capacidades, y estas capacidades se ven representadas con estas piezas. Y estas piezas, por lo tanto, pueden promover construcciones que puedan ser más complejas o más simples. Entonces puede permitir entender cómo las capacidades de un sistema pueden emerger o pueden generar determinados resultados finales. En esa analogía, se puede construir distintas cosas y distintas cosas cualitativamente distintas dependiendo de cuáles son los elementos que nosotros contamos. Si nosotros jugamos o construimos con bloques grandes, probablemente podemos construir muy rápido, pero la complejidad o el grado de sofisticación que podemos tener en nuestra construcción también puede ser bastante reducido, ¿ya? Si por el contrario tenemos a la mano distintas capacidades, diferentes posibilidades, los productos y servicios que nosotros podemos hacer y que podemos unir y que podemos anexar pueden ser, por un lado puede ser muy complejos o también puede ser muy simple. Porque si yo, por ejemplo, empleo muchas piezas y las selecciono para unirlas de una determinada forma, también el resultado va a ser simple. La idea está en que la conectividad del sistema permita construir elementos que sean cualitativamente más complejos. Y ahí probablemente me voy a tomar de la mano de lo que decía Francisco, en que seguramente el factor cohesionador o este cemento que puede unir distintas capacidades precisamente está relacionado con la confianza. Y esto, bueno, se describe desde economías a organizaciones. Hoy la economía es abierta y por lo tanto los espacios a acceder a materias primas no es un gran impedimento para la mayoría de los países. O sea, si yo necesito acero, voy a tener muchos proveedores para poder hacerlo y por lo tanto no es un condicionante el tener las materias primas. Por lo tanto, las capacidades que dependen de elementos materiales se pueden adquirir con mucha facilidad. Solamente basta con tener una capacidad de pago y por lo tanto puedo tenerlo. Puedo tener litio, puedo tener cobre, puedo tener tierras raras y por lo tanto podría tener la capacidad de hacer un teléfono, un dispositivo móvil. No obstante, pareciera que no se requiere solamente las materias primas, sino que hay algo que es más complejo, que tiene que ver con las capacidades que dependen del capital humano, ¿ya? Que son mucho más difíciles de conseguir y de movilizar y no siempre son transables. Porque si yo quiero hacer una empresa de celulares o de tecnología que funcione con nuestro hidrógeno verde, que va a ser supuestamente lo que estamos llamados a ser el próximo combustible, pareciera que no solamente depende de los materiales, sino que depende de tecnología, depende de capital humano, que estén dispuestos a localizarse acá y poder trabajar y poder desarrollar esa idea. Y eso está relacionado con capital humano. Por lo tanto, hay una coincidencia en que los países con una matriz productiva que es más compleja son también países que tienen mayor riqueza y tienen ingresos per cápita que son más altos, ¿ya? Y que, por cierto, y ahí nuevamente le hago un guiño a la presentación de Francisco, que son países que tienen niveles de confianza que son más altos, ¿ya? Probablemente algo pasa con nuestros niveles de confianza que no permiten que el capital social que podamos tener pueda ser mayor y que permita generar creaciones que sean más complejas. Bueno, un poco
redondeando las ideas, el llamado es a romper la inercia y abrirse a la diversidad. En este caso, dentro de los factores que favorecen la atracción interpersonal y la similitud. Lo veo de modo humorístico cuando uno ve la serie Los Simpsons, si se dan cuenta que los papás de Milhouse se parecen mucho, ¿ya? Y pareciera que las personas solemos sentirnos confortables con personas que mantienen nuestros mismos recursos, nuestra misma idea, nuestros mismos gustos, compartimos barrios, incluso a nivel económico, y por lo tanto, ese confort está relacionado con estar con personas que eventualmente coincidan con estas características. No obstante, eso tiene algunas externalidades negativas importantes. Ya lo describió en su tiempo Irving Janis respecto a lo que es pensamiento grupal. Cómo eventualmente personas que son muy capacitadas, grupos que están constituidos por personas muy capacitadas, pueden generar decisiones que no son del todo eficientes. Y probablemente eso está relacionado precisamente con grupos en que no tienen la capacidad de ver cosas distintas o por razones de lealtad no tienen el coraje como para ver elementos que sean discrepantes. Y eso probablemente está relacionado, ¿por qué? Por constituciones de grupos que se parecen mucho entre sí. Las decisiones entonces se pueden tomar, pueden ser menos eficientes o ignorar información relevante y sus consecuencias, y eso tiene efectos dramáticos. No quiero hacer leña del árbol caído, pero cuando se decidió en su momento una pequeña ajuste al precio, a la tarifa del metro, probablemente había que ver bastantes más elementos, además de digamos, el reajuste económico, sino que probablemente si en ese directorio hubiera una persona que fuera usuario de metro y que tuviera además que ajustar su vida a esos 30 pesos, probablemente la decisión hubiera tenido otros elementos. Por lo tanto, la invitación a abrirse a la diversidad es precisamente generar mayor mixtura, que la constitución de la toma de decisiones sean paritarios o que integren a personas de distintas formaciones y distintos, incluso segmentos sociales, cosa que no vemos naturalmente en nuestros directorios. Entonces, la invitación es a abrirse a esta dificultad y por lo tanto difícilmente productos y servicios de calidad pueden emerger con una sola gama de profesionales. Nos falta en nuestra matriz productiva tener a otros profesionales de distintas disciplinas. Poco a poco la minería, por ejemplo, se está abriendo a incorporar a otros profesionales que pudieran aportar miradas distintas, miradas desprejuiciadas para poder generar una minería que, por ejemplo, ahora está mucho más tecnologizada y que lo va a hacer progresivamente más de aquí hasta el 2025. La diversidad, su atracción, su interacción y su retención son claves para la sustentabilidad de las organizaciones. Si nosotros queremos tener organizaciones que se ajusten a las demandas que emergentemente surgen, probablemente vamos a tener que aportar mayor robustez, y esa robustez está precisamente dada por personas diversas de la organización. Pero no solamente basta con que esas personas estén en la organización, sino que también interactúen de una manera colaborativa. Nuevamente, otro guiño a Francisco para ver de qué manera esa interacción se permite con relaciones de confianza. Sin embargo, entonces, la complejidad tanto de economías como de organizaciones descansa en la generación de diversidad y el establecimiento de espacios de confianza en donde emerger esta sinergia de grupo. Por lo tanto, la idea es, y esto es entonces como una invitación, a pensar hasta qué punto nosotros en nuestras interacciones y en nuestras organizaciones estamos abrazando o estamos invitando a la complejidad o eventualmente estamos siguiendo con la comodidad de estar con aquellas personas o con aquellos grupos en los cuales estamos relativamente cómodos y que son muy parecidos a uno, así como los papás de Milhouse, ¿ya?
solamente estas ideas como para dar una apertura al diálogo y a la reflexión. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Ariel. Antes de pasar a la tercera presentación, solo recordar a nuestros invitados e invitadas que ya pueden acceder a cualquier comentario o pregunta en la opción de preguntas y respuestas. Recuerden que al final de la cuarta y última presentación las vamos a integrar. Por favor, vayan ingresándolas ahí para que también los expositores y expositoras puedan ya conocerlas y preparen una respuesta. Les quiero dejar con nuestra colega de la facultad, Solange Quilodrán, quien va a presentar el tema que a continuación va a exponer Nelson Ley, nuestro tercer invitado. Adelante, Solange. Muchas gracias, Daniel. Bueno, para mí la verdad es que poder comentar un poco acerca del desarrollo organizacional, sin duda que es muy grato. Desde siempre para mí fue una gran atracción, ¿sí? Cuando me fui formando como psicóloga. Y en esos tiempos el desarrollo organizacional nos invitaba a mirar la organización hacia adentro, ¿sí? Y los distintos autores, Bennis, Blake, etcétera, incluso Kotter después cuando nos habla de la gestión del cambio, siempre nos proponen una estrategia de cambio planificado mirándose la organización por dentro. Hoy día estamos en un contexto completamente distinto. Hemos experimentado cambios muy gruesos, muy profundos en esta era digital. Y claramente también en este contexto la economía digital ha dado paso a una forma de relación también distinta. La organización ya no es la de siempre, ya no es la de antes, hay nuevas formas de organización y sin duda con eso nuevas formas de relación, nuevas formas de armar equipos, ¿cierto? Esto también es cultura, es una forma distinta en que se rompen paradigmas. Nos hacemos hoy día muchas preguntas. Y sin duda también en este contexto vale y es muy necesario preguntarnos también acerca del desarrollo organizacional, cómo responde a esto, cómo va también rompiendo paradigmas y creando probablemente nuevas estrategias, nuevas herramientas con las cuales responder a este escenario. En lo personal me he visto hoy día frente a la demanda también de las organizaciones, en lo que significa la formación continua, también muchas preguntas y buscando respuestas para poder impulsar los cambios también en este contexto, en donde la uberización de la economía finalmente nos lleva a un escenario en el que se rompe esta relación contractual también. ¿Cómo formar organización, cómo formar equipo, cómo avanzar en el desarrollo organizacional en este escenario de una economía digital, de la uberización de la economía? Bueno, tenemos a Nelson que nos va a mostrar una manera también de plantearnos y dando tal vez, haciéndonos preguntas y dando respuestas también a cómo el desarrollo organizacional también responde a este nuevo escenario de tanta complejidad, de transformación y donde rompemos paradigmas en la relación del trabajador, de los colaboradores con su organización. Damos paso entonces a Nelson para que nos comente acerca y nos invite a estas reflexiones. Muchas gracias, Solange, y muchas gracias también, Pablo, Daniel, por invitarme acá a vuestra universidad a exponer. Así que un gusto estar con ustedes. Y bueno, también saludos a todos los que nos están viendo desde sus hogares o de su trabajo. Efectivamente, les voy a hablar hoy día muy brevemente, en 10 minutos, acerca del desarrollo organizacional en Chile hacia una uberización de la economía, como bien mencioné. Para ser bien eficiente con el tiempo, les comento que esta presentación es una presentación que fue anteriormente resumida, mostrada en Canadá, fue mostrada ahí en Montreal. En el fondo, ¿por qué detallo esto? Porque en el fondo es una presentación que fue hecha el 28 de octubre, que en el fondo fue unos días después que fuese el estallido social. Y en el fondo, obviamente, el documento yo lo escribí bastante tiempo antes y en el fondo recopila cosas que estaban sucediendo pre-estallido social, pre-COVID. Entonces, en el fondo es como para que después si alguien dice, este caballero es clarividente o está augurando cosas, es más que nada como para que
mostrar las cosas como que estaban configurándose en ese instante en relación a uberización de la economía, y que al día de hoy se sigue manteniendo de forma como soterrada o están por debajo de los cambios sociales, es decir, que se han ido incrementando. ¿Cuál es el problema? Como hay que presentarlo en 10 minutos y para ser eficiente voy a tratar de hacer como un overview, como destacando unos highlights o destacando algunos puntos que son importantes de todo el tema del capítulo del libro. Lo que sucede es que uno podría preguntarse, bueno, si es que hay tantos cambios en el mundo, hablaron de Baudrillard, mencionaron a Van Gogh y volver a la naturaleza, hablaron de VUCA, que también es una palabra muy ocupada hoy en día en las organizaciones, es como de los años 80 esa palabra VUCA también. También hablaron de Zygmunt Bauman, pero otra forma también de ver esto mismo es verlo en términos como de la uberización de la economía, que la uberización de la economía en el fondo toma el nombre de esta empresa que es Uber, pero en el fondo es una similitud de lo que le llaman también la economía de plataforma, que es en el fondo que las organizaciones empiezan a virtualizar, empiezan a tener como cierto tipo de inteligencia, la inteligencia empieza a ser tomada por robots o por algoritmos que empiezan a decidir, por ejemplo, qué persona lleva de un lado a otro cierto tipo de encomienda o de comida o de box, como Uber Box, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es si el desarrollo organizacional como disciplina académica y ciertamente también el desarrollo organizacional como un lugar dentro de una organización, pensando en que la audiencia de hoy día puede haber mucha gente que trabaja en organización, es decir, hay un caballero que tiene, o una señorita, o una señora que tiene una oficina que dice jefe de DO, gerente de recursos humanos y DO, etc. Puede contar aquí en Chile, que si está localizada la pregunta, con algunos recursos, principios, técnicas o intervenciones para adaptarse a estos cambios. Y como lo ven acá, la palabra clave entonces es Uber, que no solamente la empresa, sino que todo lo que significa, que es Uber, Netflix, Disney, Apple TV, todas las cosas que son de plataforma, y ha tenido un montón de similitudes o palabras que son, o denominaciones que son más o menos recientes en general, capitalismo de plataforma, cuarta revolución industrial también, que hubiese sido una presentación tal vez de la Facultad de Economía o tal vez de más ingenieril, alguien lo hubiese presentado de esa forma, e incluso algunas palabras ya más antiguas que son como el postfordismo. Que es importante que en el fondo tenemos también una figura antigua que es un tipo sociológico, que es el postfordismo, que en el fondo lo que nos hablaba era de organizaciones que ya son descentralizadas, un poco lo que hablaron Francisco y Ariel anteriormente, son descentralizadas, son más flexibles, son más ágiles, como también va a hablar más rato la profesora Jessie Sumaeta, se adaptan más rápido, tienen estructuras que son paralelas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con esto de la uberización de la economía y tal vez la relación con el postfordismo? ¿Y qué lugar le cabe al desarrollo organizacional? Cosas importantes que podríamos como destacar de lo que está sucediendo antes del estallido social, antes del coronavirus, pero siguen estando, como les decía, a la base, siguen estando como soterradas, como subrepticio todavía, para en el fondo dar otra opinión, no solamente desde la visión más managerialista o gerencial. Por ejemplo, en el texto que preparé, recogí la voz de una persona que tiene una representación sindical, el señor Juan Moreno, que aparece ahí en un texto que está referenciado al final, y él habla en el fondo de qué es lo que sucede con los negocios que son el negocio que trabaja él en particular, que es del líder Walmart. Que alguien diría, bueno, pero qué tiene importante el líder Walmart? ¿O qué tiene importante el retail? El retail, en el fondo, contextualizándolo, sobre todo para la audiencia que puede ser más de empresa o negocio que hoy día vino, el retail tiene el 21% de las ocupaciones laborales en nuestro país, que en el fondo es un gran tema hoy en día, eso, y también tiene 8 millones y medio de trabajadores, es decir, son hartas personas, es bastante representativo. ¿Y qué es lo que menciona él? Él menciona que efectivamente antiguamente era más fordista, no lo dice en esa palabra, pero dice que les pedían estar altamente centralizados o concentrados en capacitarse en partes específicas del negocio, y hoy en día se les ha pedido que sean multifuncionales.
¿Y qué es lo que coloco acá como en la imagen, para que sea un poquito más didáctico? Bueno, efectivamente, como ustedes lo han visto, sobre todo en Santiago, yo soy de Viña del Mar, líderes o Walmart, que en el fondo son, están totalmente automatizados. Aquí, claro, como estamos en Latinoamérica, todavía va quedando una persona que es la que está cerciorándose que uno sepa pesar y todas esas cosas, pero la automatización se veía venir fuerte en ese sentido. Otro elemento que era como pre-COVID, pre-estallido social, y me parecía bien fuerte, era una disquisición o una polémica respecto a las horas de trabajo semanales, si tienen que ser 40 horas, si podían ser menos, por un montón de argumentaciones. En otros países es así, se puede mantener la productividad. Importante que esto venía también de otro lado, venía en el fondo por iniciativas que son legislativas, más específicamente por la iniciativa de la Cámara de Diputados, ahí, de Camila Vallejo. Y ahí, ¿qué es lo que es interesante? De nuevo, si le ponemos la plantilla Fordismo y posfordismo, claro, uno diría, es súper deseable que la gente trabaje menos tiempo, pero justo aquí puso una foto, que es una foto literalmente de Henry Ford primero. Entonces, no sé si en concreto, que estamos diciendo que en el fondo podría ser que uno tuviera un contrato laboral pero menos horas, pero que uno tal vez tuviera que trabajar más o le pagaran menos dinero, etcétera. Entonces no es tan sencillo. Esas son cosas que se estaban configurando. Yendo al grano, entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el desarrollo organizacional? Que por un lado es una disciplina académica, que se separó hace un tiempo atrás, unos 30, 40 años atrás, desde los recursos humanos, tiene sus propios journal, tiene sus propios campos de estudio, sus propios intereses. ¿Qué tenemos en resumidas cuentas? Que efectivamente el DO, de acuerdo a los estudios, por ejemplo el estudio del profesor Claudio Ramos, que son de los pocos que le interesa la sociología organizacional, en el fondo no es tan ocupada dentro de las organizaciones, es decir, no hay tanta abundancia del desarrollo organizacional. Y pueden verlo en el libro de él, que es muy interesante, La transformación de la empresa chilena. Y algunos dicen, bueno, tiene que ver con el tiempo que llegó a Chile esto, tal vez fue un momento particular de nuestra historia, estamos en transición hacia gobiernos de otro estilo. Otros también hemos dicho, y hemos tenido la fortuna de poder estudiarlo, que tal vez tiene que ver con la formación, que hay una pregunta en el chat al respecto de eso, con la formación en el área. Nos tocó investigarlo con el profesor Carlos Zamora, esto fuimos a ver los programas académicos y nos dimos cuenta que en el fondo cuando uno dice desarrollo nacional dice mucho y dice nada, es decir, algunos dicen cuadro mando integral, otros dicen, qué sé yo, estudios gerenciales, otros dicen grupos T, otros dicen coaching. Entonces ahí la propuesta de nosotros, o de varios, es que por lo menos hay que volver a los orígenes en el sentido de explicar qué es lo que es fundamental y después tal vez como derivarlo o especificarlo. Y por lo demás se requieren hartas horas de estudio del desarrollo organizacional, no puede ser algo tan... O sea, en el fondo el desarrollo organizacional no es tan solo un puro tema, pueden ser muchos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Que efectivamente el cambio mundial, el cambio también nacional, que es en concreto también pueden ver el caso, ya está escrito el caso del Harvard Business Review respecto al caso de Chile, se llama Unrest in Chile, si lo quieren googlear. Sí, ya somos un caso de estudio organizacional y de negocio, está para que más claro echarle agua. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que uno dice, bueno, ya que estamos en eso, está Chile en eso, está el mundo en eso, nosotros sostenemos que el desarrollo nacional sigue siendo importante, y aparte que es apasionante, como decía Solange, también lo encuentro apasionante, porque el desarrollo nacional nos ayudaría a las organizaciones a reconfigurarse, porque es la disciplina como eminente en relación a eso. Aparte, nosotros tenemos un montón de técnicas de DO que nos podrían ayudar, y también por lo demás tenemos un montón de cosas que nos ayudarían respecto a la salud organizacional. Eso uno también quisiera traducir como en términos organizacionales lo que ha aplazado respecto al estallido social. Es en el fondo una gran demanda de eso, de un poquito de igualdad o mejores condiciones de trabajo. Síntesis conclusiva, entonces. ¿Cómo afecta esta nueva forma de economía al desarrollo organizacional? Lo voy a leer para que quede un poco más ordenado. En primer lugar, la idea clásica de organización se desdibuja porque se está ante una organización que ya no es tan intensiva en mano de obra, ahora existe una superinteligencia, como los algoritmos que yo le contaba, por nombrar algunos elementos de la inteligencia artificial, Big Data, que ordenan y eficientan la división del trabajo. Con ello tenemos organizaciones que son de menor dotación, es decir, menos personas,
de muchísima más alta rotación, es decir, la cantidad de personas que entra y sale de una organización, y curiosamente tenemos organizaciones, y ante esto el DO, ¿qué es lo que tendría que hacer? Debería seguir funcionando para quienes tienen tan solo un contrato de plazo fijo, indefinido en la organización, es decir, como comentaba Solange hace un rato, bueno, entonces solamente entrenamos a la gente que está de planta, la gente que está a plazo fijo, la que está a contrata hacia el sistema público, qué pasa con los honorarios, ya tenemos gente que está en gerencias, que son gerencias de IT o gerencias de prevención de riesgo, que están tercerizados o son ya a honorarios. En el fondo el límite o lo liminal como que se ha exorbitado, se ha salido del límite. Entonces eso hay que como replantearlo. Y en segundo lugar, ya que la idea de organización está cambiando de una forma sorprendente, también la disciplina de DO debería poder replantearse como es en su más elemental definición y cuáles técnicas desarrollará para estar a la altura de estos cambios. Bien en concreto, cuando a uno le toca hacer clases de esto, y uno muestra todas las técnicas, algunas muy antiguas, algunas más recientes, los alumnos siempre ven esos gráficos del tiempo y dicen, oiga, profe, pero en los últimos 15, 20 años, ¿cuáles son las nuevas técnicas? Porque usted me dijo, por ejemplo, me mencionó, qué sé yo, tal técnica, pero esa técnica en el fondo los alumnos lo googlean inmediatamente. Por ejemplo, las metodologías ágiles son de Takeuchi del año 86, entonces la gente se imagina con cierta razón de que tendrían que ser más avanzadas y efectivamente para los tiempos que ya existen tendrían que haber cosas más modernas, es decir, hay una propia invención o innovación que tendría que existir en desarrollo organizacional. Y en tercer lugar, los tipos y modelos de cambio organizacional a ocuparse deberían ser distintos a lo existente. La organización de la economía habrían ya quedado obsoletos, incluso tal vez el autor vivo más popular de modelos de cambio organizacional, que también, aquí lo menciono por ahí, que es John Kotter, que el texto más conocido de John Kotter, uno que se llama Liderando el Cambio, Leading Change, que seguramente si van a leer la librería Antártica o Feria Chilena del Libro no lo van a encontrar, para que vean en el fondo como lo soterrado este tipo de temas. Entonces, como alguien diría, oye, profesor, pero ¿cómo es el más importante? ¿No está en biblioteca? Bueno, yo no veo eso, pero efectivamente el mismo John Kotter ya el año 2015, que ya fue hace un buen rato, en el libro que se llama Accelerate, en inglés, en castellano sería XLR8, y dice que en el fondo tiene que ser de otra forma, en el fondo ya es suficiente, y eso es pre-COVID, pre-estallido social en Chile, pre-uberización de la economía, etcétera, etcétera. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación y hagan sus preguntas y para poder conversar un poquito. Muy amable. Muchas gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Y cerramos la serie de presentaciones. Quiero contarles que ahora va a exponer Jessie Sumaeta, directora de Works, una consultora. Les contaba que está trabajando fuertemente en el tema justamente de agilidad, y el tema que va a abordar Jessie de alguna forma toca los tres anteriores, y es un asunto especialmente relevante cuando hablamos de transformación organizacional, de nuevos tipos de funcionamiento organizacional, de efectividad organizacional también. Y entonces nos ha parecido muy importante contar con la perspectiva de Jessie, tanto en el libro, la publicación que les anunciaba al inicio, que vamos a lanzar el próximo año, como en este conversatorio. La agilidad da para muchas definiciones, también es un concepto que tiene polisemia, y uno de los temas atractivos que me ha parecido del trabajo de Jessie, y tal cual me lo contó hace ya un tiempo cuando me explicaba más en profundidad su trabajo, el tema de agilidad merece una atención especial. No necesariamente es, como la palabra a veces sugiere, ganar en velocidad, sino que tiene unos supuestos a la base acerca del tipo de cambio organizacional que ocurre en el contexto en que vivimos, no solo particularmente el COVID, que es un acelerador, sino en general en el contexto de transformación continua, algunos llaman también disruptiva. Entonces, ese foco interesante que Jessie va a presentar es un foco que nos interesa mucho, particularmente como facultad. De hecho, lo hemos incorporado y renovado en el magíster que tenemos en desarrollo organizacional, y también en un diplomado nuevo que vamos a lanzar en los próximos meses referido a liderazgo, en el que la formación práctica de habilidades de liderazgo tiene que incorporar aspectos de transformación de este tipo. Así es que, bienvenida, Jessie. Muchas gracias, Daniel, y gracias a todos los que nos están viendo. Un gusto saludarlos
y los felicito desde ya por dedicar este tiempito al aprendizaje, así que espero poder aportarles en estos minutitos que tengo para compartir con ustedes. El tema que nos convoca, tal como introducía Daniel, es el rebalance de organizaciones, la noción de equilibrio, a propósito del tema general de este conversatorio y lo que han comentado Francisco, Ariel, Nelson al respecto. Y mi tema particular es la agilidad. Yo tengo un máster en gestión de organizaciones de la London School of Economics y he venido trabajando los temas de agilidad desde la consultoría, desde Works Consultoría, desde hace un poco más de 4 años. Y trabajo típicamente con organizaciones grandes en Chile y en Latinoamérica, y eso hace que tenga una visión muy práctica de estos temas. Así que un poquito de ese conocimiento y esa experiencia es lo que quiero transmitirles hoy. En esto me quiero ir al tema de cultura y cambio, que para mí es el corazón de esto. La cultura organizacional no es un aspecto del juego, la cultura es el juego. Esta es una frase de Louis Gerstner, que fue uno de los CEO de IBM, y que hizo un cambio organizacional muy interesante en su organización y un cambio cultural, en definitiva. Y me gusta mucho esta frase porque pone todo el foco en la cultura, que creo que es algo muy relevante y es la razón número 1 por la que las transformaciones fracasan, porque no le dimos suficiente espacio o foco al tema de cultura. Y porque además define las organizaciones como la capacidad colectiva de sus personas para crear valor. Y me parece que eso, a partir de lo que estamos viendo hoy día, es clave, es una definición fundamental sobre lo que estamos hoy día enfocándonos. En eso quiero hablar un poquito de cultura y cambio, para luego proponerles este modelo de balance, de rebalancear las organizaciones. Probablemente el modelo de cambio más antiguo en esto viene de Kurt Lewin, es el tema de unfreeze, change, refreeze, o sea, descongelar, cambiar y volver a congelar. Este es un modelo bien clásico que lo hace de manera muy sintética el proceso de cambio. Y yo hoy día les quiero plantear la alternativa. Si no fuese esto, entonces, ¿qué sería? Y esto es lo que les quiero plantear, que esto viene desde Carl Wick, que es un autor que yo sigo mucho, que tiene que ver con los temas de sense making, de cómo hacemos sentido en las organizaciones, de cómo nos contamos las historias, de cómo entendemos las cosas que entendemos, que tiene todo que ver con los temas de cultura. Y lo que propone es hacer como un cambio en este modelo y parte, esto es bien notable, desde congelar, no desde descongelar, parte desde congelar. ¿Y por qué parte desde congelar? Porque dice, lo primero que tenemos que hacer es visualizar en qué estamos, darnos cuenta, tomar conciencia, saber en qué estamos. Porque en la vorágine de las organizaciones, y este año con pandemia, el año pasado con estallido social, hemos tenido muchos desafíos, y las organizaciones están en una cosa, lo voy a decir como en términos simples, como chapoteando, tratando de salir a flote, y no necesariamente nadando en una dirección. Entonces, en ese sentido, lo primero es tomar perspectiva, entender dónde estamos y mapear, visibilizar qué nos está pasando y dónde estamos en nuestros factores culturales, ¿ya? Entonces, parte por el freeze. Después se va al rebalance, que es esta noción que yo le estaba dando mucha vuelta, el rebalance de organizaciones. El rebalance de organizaciones quiere decir, vamos a resecuenciar estos patrones, vamos a ponerle otro nombre, vamos a cambiar, o sea, lo que era cambio en el modelo de Kurt Lewin, acá le llamamos rebalance, porque ¿qué hacemos? Es resignificar lo que estamos haciendo. Y luego, y esto es muy bonito, termina con el unfreeze. ¿Por qué? Porque la idea de una organización no es que esté congelada, al contrario, es que sea ágil, que tenga movilidad, que tenga capacidad de moverse, de innovar, de crear valor colectivo a través de sus personas. Entonces, es muy bonito esta secuencia, que es primero visibilizar, primero darnos cuenta, segundo, resecuenciar, tratar de cambiar las cosas que estamos haciendo y resignificar las cosas, y finalmente retomar nuestra capacidad colectiva de crear valor con algo mucho más emergente, mucho más orgánico, que tiene que ver también con lo que comentaba Ariel a propósito de la complejidad. Necesitamos algo mucho más orgánico para dar respuesta al tipo de desafíos que estamos viviendo. Quiero hacer un zoom ahora entonces al rebalance, y esto es una primicia, este es un modelo propio que yo he venido desarrollando a partir de mi conocimiento tanto de desarrollo organizacional como agilidad, tratando de combinar ambos mundos. Y este es un modelo, que es el modelo que yo uso cuando hago intervenciones en las organizaciones, y tiene 2 ejes. Un eje que tiene que ver con el tiempo, que es el presente y el futuro, y otro eje que tiene que ver para mí con el espacio y la movilidad, que tiene que ver con la flexibilidad y la estabilidad. Y esto genera, estos 2 ejes, generan 4 cuadrantes, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, y les voy a explicar
brevemente cada cuadrante y ustedes se podrán ir imaginando también dónde está cada una de sus organizaciones en las que trabajan hoy día. Hay un primer cuadrante que yo lo defino como participativo, y el éxito en este cuadrante está definido por que trabajamos juntos. Esto en buen chileno es que aperramos, vamos a todas, tenemos una cosa colaborativa, entonces es una cosa de participación. Y este cuadrante se ubica ahí porque es muy flexible, está muy orientado a las personas, lo que nos pasa, y está muy orientado en el presente, muy orientado en el día a día, ¿ya? El segundo cuadrante, si nos vamos a la derecha, estamos todavía en el presente, pero ahora nos orientamos a la estabilidad. Y este cuadrante le llamamos la consistencia. Y esto tiene que ver con tener éxito aplicando y manteniendo estándares. Hay empresas que están en eso, hay industrias financieras, industria de minería, por ejemplo, con temas de seguridad. Hay industrias que naturalmente tienden a este cuadrante porque por normativa y por cuidados que tienen que tener especiales de su trabajo, van a este tema de cierta estabilidad, ciertos estándares que hay que cumplir, ciertas normas que hay que cumplir, y están orientados también al hoy. Después vamos a irnos hacia abajo, a la derecha, y es el cuadrante que yo llamo estratégico, donde el éxito se define siendo los mejores del mercado, donde estamos mirando hacia afuera. Esto estamos en el cuadrante de estabilidad y de futuro, estamos mirando hacia adelante, cómo nos comparamos con otros en el mercado, ¿ya? Ese es el cuadrante que le llamamos estratégico. Y el último es el adaptativo. Esto estamos en la flexibilidad y además estamos en el futuro. Tenemos éxito desarrollando a las personas que cumplen nuestro propósito. Este modelo es una combinación, como les decía yo, de un modelo de cultura de Schneider, es una combinación del manifiesto ágil, que les voy a contar ahora brevemente la relación de esto con el manifiesto ágil, y una combinación también de las intervenciones que iba haciendo con las organizaciones. Lo que me gusta de esto es que hay un eje tiempo, presente-futuro, un eje espacio, flexible, estable, y el movimiento que eso me da, y esto me da el resultado de estos 4 cuadrantes que cada uno define el éxito de una manera distinta. ¿Qué es lo bonito de esto, a propósito de la noción de balance, de equilibrio, a propósito de las exposiciones anteriores? Es que la idea es que la organización no se nos aleje mucho a ninguno de estos, porque para que yo tenga la capacidad adaptativa de prosperar en la incertidumbre, si me voy mucho hacia un lado, me va a costar mucho más moverme. Por lo tanto, tengo que procurar, pudiendo estar cargadito hacia alguno de los 4 cuadrantes, de irme hacia el medio. Entonces, las intervenciones tienen que ver dónde estoy hoy día, dónde quiero ir y cómo hago ese tránsito. Y subrayo la palabra tránsito, porque a veces en los modelos de cambio nos vamos mucho al inicio y al final, y vemos poco el durante, y el cambio organizacional ocurre en el día a día, en el ritmo vivo de las organizaciones. Lo voy a presentar ahora de otra manera. Acá están los 4 nombrecitos: participativo, consistente, estratégico y adaptativo. Y esto es para hacer el link con agilidad. Agilidad tiene 4 valores fundamentales en el manifiesto ágil. Si alguien no lo ha visto, puede googlear manifiesto ágil y puede encontrar estos 4 valores. Son bien sencillos, en una frase. La primera cosa que dice es, y me voy a ir a este cuadrante participativo, personas y su interacción sobre procesos y herramientas. Démosle más foco en las personas. Los procesos y las herramientas están buenos, pero más importantes son las personas que hacen que las cosas pasen. Tiene otro valor que es el de productos que funcionen sobre documentación exhaustiva. Esto tiene que ver con la entrega de valor, a propósito de lo que presentaba Daniel al inicio, que a veces se asocia a la agilidad por la palabra, con rapidez, y no es más rápido necesariamente. La agilidad es entregar valor temprano, lo que se le llaman los quick wins, las ganancias tempranas. Entonces, esto de la consistencia tiene que ver mucho con la entrega, con el delivery, con lo que tengo capacidad de producir. Luego, otro valor ágil, el tercero, es foco en el cliente sobre relación transaccional, y eso tiene que ver con el estratégico. Yo estoy mirando a mi cliente, estoy mirando a mi mercado, estoy tratando de ser el mejor para mi cliente y darle la mejor experiencia. Y el último, que probablemente es mi valor ágil favorito, es el adaptativo, que dice respuesta al cambio por sobre el seguimiento de un plan. Entonces, es muy interesante esta mezcla entre cultura y el manifiesto ágil, que les digo, esto es un desarrollo que estoy haciendo yo a propósito del libro, y que tiene que ver con estas 4 cosas. Son importantes, las personas son importantes, los productos y los servicios son importantes, el cliente, claro que es importante, y responder al cambio es importante. Entonces, cuando nos ubicamos al medio, es cuando efectivamente podemos generar este balance. ¿Cuándo las organizaciones se desbalancean? Y con esto termino. Cuando se van a los extremos. Si yo tengo muchas voces, mucha participación y todos van igual, me voy a lo anárquico. Ahí es cuando esto se me desequilibra. Y ahí es cuando este elástico se me rompe, cuando exageré mucho.
En el consistente me puedo poner controlador y no el control por el control y termino aplastando a las personas. Esto es lo que pasa en una burocracia que sea un poquito muy dura. Si en el estratégico exagero, me pongo beligerante, me pongo muy competitivo, dejo de colaborar dentro, todo lo veo como una cosa como de quién va ahora, qué consigo yo, y no es ganar, ganar, sino que para que yo gane, otro tiene que perder. Y cuando exagero, el último, me vuelvo errático. Si yo me adapto y no tengo una planificación, alguna guía, algo, me pierdo y me voy al errático. Entonces, la noción que yo quiero transmitir y la idea clave que quiero que les quede es que el balance de las organizaciones, el poder equilibrar estas 4 cositas, es lo que nos va a permitir el éxito. Si exageramos en cualquiera de estos, todos son buenos cuando estamos cerca del centro, pero si exageramos cualquiera de ellos, incluso el adaptativo, las organizaciones no pueden conseguir lo que quieren. Con eso termino, les dejo ahí mis datos, si quieren conectar por LinkedIn, bienvenido, yo estoy siempre publicando cosas y feliz de seguir compartiendo con ustedes, así que quedo a disposición. Muchísimas gracias, Jessie. Ahí completamos con su presentación las 4 exposiciones. Ahora vamos a abordar algunas preguntas que nos han llegado a través de preguntas y respuestas, también una en el chat. Quiero comenzar planteando una que, aunque no va dirigida específicamente para Jessie, quiero plantearla a Jessie porque ella, por razones de su trabajo, debe dejarnos puntualmente a las 10:30, en 10 minutos. Entonces, por eso quiero partir por ahí. También pedirles a aquellos que tengan alguna pregunta particular para Jessie, este es el momento, aprovechen porque, como digo, la vamos a tener solo 10 minutos. Hay una pregunta, Jessie, que llegó por acá por el chat. En realidad, 2. Hay una que hace alusión a la agilidad, en términos de si genera más estrés laboral, o ese es un comentario tuyo. No, esa la estoy viendo, justo, de Valentina. La agilidad genera más estrés laboral. ¿Qué hace con eso? Es un súper buen punto, y es verdad que la agilidad requiere un ritmo de trabajo muy orientado a los resultados, muy orientado a la colaboración también y al compromiso del equipo, pero que te orienta al resultado porque te focaliza mucho. Y eso hace que los ritmos naturales del trabajo, que solían ser más anuales, y teníamos temporadas dentro del año que eran más fuertes, otras más relajadas, se desdibuja, y ahora trabajamos por ciclos o sprints, y cada ciclo tiene un entregable. Entonces, se vive intenso. Esa intensidad yo creo que se balancea un poquito con la colaboración de equipo, siempre que esto esté bien implementado, porque a veces le llamamos agilidad a la misma jerarquía de siempre, pero para ponerle el nombre bonito porque está de moda. Entonces, ahí hay que tomar los resguardos. Y yo diría que la agilidad puede generar estrés, y estoy de acuerdo con el comentario de Valentina, cuando se exagera. Cuando se exagera en el sentido de que nos volvamos, me voy al cuadrante de lo adaptativo, que se ponga medio errático, que ya no sepamos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, que perdamos el foco, que la gente que trabaja en agilidad se ponga patuda, y lo digo con esos términos de decir, ay, que nosotros que somos ágiles hacemos las cosas tan distintos, y se aproveche de esto, y deje de, típico que algunos se sienten como los jóvenes cool y pegan los posts y hacen más o menos lo que quieren, pero eso no es agilidad. La agilidad tiene mucho que ver con ritmo y con resultado. Entonces, cuando se exagera esto y no se hace agilidad, o cuando la jerarquía se cambia de un día para otro el nombre ahora agilidad, es cuando puede generar estrés, y efectivamente eso es cuando no estamos en equilibrio. Así que estoy de acuerdo que en algunos casos eso podría pasar. Te quiero, Jessie, una segunda pregunta que de pronto es más general, pero tiene relación con la agilidad en cuanto a que, lo plantea Carla Ibarra, nos pregunta cómo la situación de pandemia que vivimos se conecta con el trabajo en equipo, como la agilidad es una experiencia colectiva, más que un atributo individual. Entonces, ¿cómo lo ves? También ella, aquí en la misma pregunta, Carla plantea cómo el desarrollo organizacional se conecta con la pandemia en tiempos donde estuvimos meses en nuestra casa. Es súper buen punto, porque yo creo que la pandemia ha ido reflotando muchos temas personales, laborales que han ido saliendo, y yo me he encontrado con mucho interés del mercado por agilidad, porque los niveles de incertidumbre que tenemos hoy día hacen patente más que nunca que necesitamos una forma distinta de organizarnos. Entonces yo diría que primero la pandemia hace que la agilidad como forma de trabajo, dado que lidia con la incertidumbre y lidia con sistemas complejos, sea una alternativa que cada vez más organizaciones, incluso de industria,
que antes ni le ponían atención a esto. O sea, la banca, las telecomunicaciones, el retail partieron temprano con esto, presionados por las demandas de clientes, pero hoy día industrias como la minería, energía, industrias que estaban más o menos tranquilas, también se han visto desafiadas. Entonces yo diría que el primer efecto de la pandemia es que pone de relieve que la incertidumbre hace que los métodos tradicionales del management no sean tan exitosos como lo venían siendo. Y son etapas, ¿eh? Yo ahí creo que el management ha sido bien exitoso para un tipo de contexto, que creo que ahí Francisco y Ariel lo describieron bien al inicio, o sea, el tipo de contexto en el que estamos hoy día. Y lo otro que creo yo, y que esto es bien bonito, yo siento que la invitación de la pandemia, que tiene muchos desafíos, pero la parte buena serían los aprendizajes que podamos sacar, es que es lo esencial. Yo le he hecho esas preguntas a muchos comités ejecutivos en estos meses. ¿Qué aprendimos durante la pandemia que sería bueno implementar cuando ya esto pase? Porque esto va a pasar en algún momento. Entonces, ¿qué aprendizajes nos quedaron ahora que tuvimos que volver a lo esencial, que estarían buenos poder seguir en el tiempo? Entonces, creo que cuando orientamos esto a volver a lo esencial, a los aprendizajes, podemos sacar lecciones positivas, más allá de los desafíos con los que también hay que lidiar. Perfecto. Muchísimas gracias, Jessie. Vamos a, aprovechando que no te queremos retrasar en eso, voy a ahora presentar las otras preguntas al resto de las personas, pero te agradezco mucho. El aporte de Jessie, igual que los otros tres invitados, va a estar en una publicación. Bueno, Jessie lleva la propia, atención con eso, ella está preparando una publicación y además es una invitada que, bueno, por nosotros también, que va a tener una participación en el libro que va a editar la Facultad de Psicología, que les comentaba al inicio. Hay una persona en el chat que ahí pregunta por el link de Jessie, para que si lo puedes poner allí. Y entre tanto, Jessie se despide. Muchas gracias por la asistencia, Jessie, por tu participación. Yo voy a pasar algunas preguntas que quedaron acá durante la presentación. Inicialmente había quedado una de Karen al inicio, de Karen Sea, que nos preguntaba respecto de la presentación de Francisco. ¿Cómo podía especializarse en el tema que nos expuso Francisco? Así es que eso lo dejo a ti justamente, Francisco. Bueno, la especialización, como siempre, tiene muchas aristas. Está el punto de vista de la búsqueda personal, ahí les puse a un autor, Amy Edmondson, si parten por ahí, es un muy buen punto de inicio. Es una escritora muy prolífica, van a encontrar muchos papers, si se la siguen en LinkedIn van a tener aún más información porque interactúa con mucha gente. Ese sería uno que es el microlearning, que yo soy un fiel promotor del microlearning. Aprendan de a poco lo más que puedan, y después está en el otro extremo el tema más formal. Aquí mismo en la Universidad del Desarrollo tenemos estos diplomas que hablaba Daniel y también el magíster, donde soy profesor, y ahí hablamos de estos temas, bueno, y muchos otros más, pero esta es una de las formas de especializarse. Y las búsquedas web a mí me gustan, pero es mucho tiempo invertido para separar la paja del trigo, y uno podría llegar a marearte porque información sobre esto es mucha, pero yo te diría, anda dos fuentes, Amy Edmondson, y por otro lado Google Works. Cuando busques seguridad psicológica, lo buscas en inglés más fácil, vas a encontrar que Google habla mucho de eso y tiene una página que habla cómo trabajamos. Por ahí puede ser que encuentres más información, pero fundamentalmente, si quieres algo más estructurado y con mayor profundidad de análisis y discusión, este es un buen lugar para empezar, la Universidad del Desarrollo. Perdón por el aviso. Sí, no, tiene razón. Además del Magíster en Desarrollo Organizacional, el diplomado del que hablamos, que abre el próximo año, tiene un componente conectado directamente con la seguridad psicológica y la confianza, atributo y herramienta de liderazgo clave. Quiero hacer una conexión con ese tema, con la confianza, para plantear una pregunta que quiero derivarla a Ariel, que es la que plantea María Magdalena Loredo, acerca de la pérdida de confianza en las instituciones hoy, y bueno, cómo se trabaja con falta de confianza. Incluso menciona acá el proceso político, social mayor de la nueva Constitución. Yo quería agregar a eso, Ariel, y por eso hacer la conexión, en entornos de alta complejidad, la sensación de que las variables o factores en juego se pierden de control, o por otro lado, también ocurre la sensación de que la expertise de ciertos técnicos, ciertos expertos que hablan desde su conocimiento
más allá de lo que opina o lo que siente el sentido común, también puede ser un elemento que distorsione la confianza, el exceso de expertise junto con la falla en el cumplimiento de compromisos. En resumen, es un elemento que amenaza la confianza, el que cada vez el manejo de variables complejas requiere también un tipo de razonamiento y de decisiones que se alejan del sentido común. Bueno, yo creo que tenemos un tema como para 1 hora y media más, pensando en que tenemos ejemplos cotidianos respecto a cómo determinadas decisiones requirieron mayor complejidad de la que supuestamente tuvieron. Uno podría pensar la decisión o el equipo que tomó la decisión de aumentar los 30 pesos, o el equipo que tomó la decisión de apoyar parte del gobierno o rechazar ayudas, o en este caso el apoyar o no el retiro del 10%, eventualmente podría estar relacionado con, con equipos que son muy homogéneos, ¿ya? Entonces, quiero, en el chat hemos estado interactuando ahí con Francisco, en que hay algo que desarrolló Francis Fukuyama, hay como un Fukuyama 2 después en este siglo, en el 2000 en adelante, en que habla de que las sociedades con altos niveles de confianza se generan mayor inventiva, mayor creatividad, y en las que hay menores niveles de confianza, hay mayores niveles de corrupción, mayores niveles de endogamia, digamos, de oligarquía, porque de una u otra forma, en una sociedad en donde hay una alta desconfianza, los únicos lugares o espacios donde yo me puedo amparar son en base a conocidos, por lo tanto son familia, compañeros de colegio, ¿ya? Son relaciones de larga data en las cuales yo confío en que no se van a aprovechar de mí. Cuando tú tienes un ecosistema de innovación, a ti te interesa el valor de la idea y por lo tanto tú, así como decía Francisco, estás en una relación de ganar-ganar en la cual yo no quiero apropiarme de una idea, sino que de una u otra forma la idea es nuestra y con esa idea yo pienso mejor, con otro pienso mejor, con otro decido mejor. Entonces, volviendo al tema, creo que la solución, hay solución, pero desafortunadamente a largo plazo, ¿ya? Yo creo que esa solución, como soy psicólogo social, tiendo a verlo todo como psicólogo social, yo creo que es una solución a largo plazo, en la cual aumentemos el grado de interacción con personas distintas, ¿ya? Lo digo con un poco de vergüenza, yo no estoy promoviendo eso con mis hijos porque mis hijos van a un colegio particular donde van con otros niños, con otros colegios particulares, que pueden pagar un colegio particular, que todos tienen autos, que todos abrimos la llave y sale el agua caliente, pero no tenemos la posibilidad de interactuar con uno distinto, a nivel social, a nivel de conocimiento, a nivel de vocación, etc. Por lo tanto, creo que una solución más sistémica y a largo plazo es promover relaciones en donde haya mucha mayor diversidad y haya mucha mayor interacción, mucho más amplia de lo que son nuestras redes, que son lo más confortable y lo más cercano a lo que nos acomoda, ¿ya? Y eso probablemente en las organizaciones, dado que queremos funcionar mejor, yo en ese sentido quizás sería un poquito más dictatorial en el sentido de forzar un poco la interacción diversa dentro de las organizaciones, precisamente para promover mayor discusión, para promover ideas alternativas y que eso genere resultados cualitativamente distintos. Eso pasa, y con esto termino, con que no solamente basta con tener talento, distintos talentos, sino que hay que generar sistemas de trabajo en donde esos talentos interactúen. Porque no basta solamente con tener las herramientas, sino que de una u otra forma debo tener un sistema de interacción que permita esta generación de nuevas capacidades que son emergentes a lo que es la suma de estas capacidades individuales. Espero con eso responder, pensando que tendríamos como mucho rato y minutos en la mañana como para poder desarrollarlo. Así es.
Quiero escuchar yo quiero agregar a lo que dice Ariel, mi acuerdo completo con lo que ha mencionado, especialmente con esto último de no solo favorecer, sino que promover activamente la participación y generar los mecanismos para que la gente se encuentre. En agilidad, ustedes saben, hay equipos que se juntan y que conviven, salen de la línea y se van para un proyecto, pero viven en otro lado, viven juntos. O sea, ahí lo que dices tú, Ariel, un poco más, entre comillas, dictatorial, ¿no? Es un poco más directivo. Eso quiere decir, mire, ustedes ya no trabajan por teléfono, no, ustedes van y trabajan en este espacio durante los próximos 3 meses. En iteraciones, lo que tú quieras, pero los obligan a estar interaccionando cara a cara y participando en foros. Eso para agregar mi total acuerdo y la importancia que tiene esto de promover activamente la participación y generar dinámicas y procesos que hagan que la gente se conecte de verdad y que se escuchen distintas ideas y que la idea no es de uno, la idea es del equipo. A propósito de lo que dice Francisco de conexión, quiero hacer una pregunta que está acá, plantearla a Nelson. También cae en algo para Francisco, por la experiencia que ha tenido Francisco antes en el plano gerencial. Me refiero a la pregunta que formula Pablo, que tiene que ver con la tercerización de servicios. Por un lado, Nelson nos comentaba o planteaba una pregunta muy atractiva de si el desarrollo organizacional tiene o no algo que ver con esas personas que no están contratadas establemente en una organización. Quería agregarles que, aunque Pablo no lo menciona ahí específicamente en la pregunta, que en el modelo de organizaciones vinculadas al mundo de economía de plataformas, que ahora se denominan una denominación que está emergiendo, organizaciones exponenciales, la captación de talento de personas que trabajan tiene una modalidad bastante on demand. La organización es una especie de esponja que a veces se expande y trae personas, por así decirlo, integra personas, o se comprime cuando tiene menos demanda o cambia de intensidad su operación y la gente sale. Ese tipo de vínculo débil, particularmente la tercerización, entonces la pregunta es para Nelson y también después para Francisco, si genera algún tipo de responsabilidad, pregunta acá Pablo, en el tema, por ejemplo, de la salud mental. ¿Qué tan cuestionable, qué tan razonable, o como quieran ustedes plantearlo, es entonces ese fenómeno de la tercerización de servicios? Gracias, Daniel, por la pregunta. Muy interesante, aquí estoy viendo la pregunta de Pablo Rodríguez. Claro, porque la tercerización es un concepto que, por ejemplo, se usa en otra charla del área de finanzas, por ejemplo, hay que sea la Facultad de Economía y Negocio y Economía, le habrían explicado que la tercerización fue una forma de fines de los años 70, primero de los principios de los años 80, para bajar los costos fijos de una organización. Entonces uno trataba de bajar los costos fijos, había personas que en el fondo uno las sacaba de la organización, y eso era espantoso, porque en el fondo era un caballero que era guardia y lo tercerizaban, seguridad, lo tercerizaban, y la pregunta de nuevo, lo que le hablaba un poquito de la exposición, ¿cuál es el límite de eso? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que queda dentro de la órbita? ¿Qué se exorbita? Y la pregunta de Pablo está, yo la veo súper buena, lo saludo, y muy interesante porque efectivamente se dice, bueno, pero ¿cuál es el límite? ¿Y qué pasa con la salud mental? En el fondo, ¿qué pasa con ese caballero que ahora en el fondo es un headcount? En el fondo es una persona que le pagan a una empresa de servicios para que trabaje. ¿Quién se preocupa de su salud mental? En el fondo es la organización principal, que tú dices, claro, que es como una, claro, de acuerdo al modelo de organización exponencial, como esponja, que en el fondo como que lo absorbe. Legalmente tenemos una responsabilidad subsidiaria, uno podría decir, porque en el fondo es tal vez la organización matriz que subcontrató una empresa de seguridad o de aseo o de TI, y así que puede ser hasta infinito. Podemos subcontratar hasta las cosas más centrales, que es lo que les hablaba en la presentación, que hasta hay gerencias que están subcontratadas. Entonces la pregunta por un lado, claro, ¿cuál es el límite? Bueno, ¿y qué pasa con la salud mental? Que en el fondo es como lo que nos ha tenido todos estos meses o más de un año ocupados por lo del estallido social, el coronavirus, y en el fondo no tenemos, es non-stop, en el fondo tenemos para un buen tiempo en relación a eso. Lo que yo le podría decir a Pablo, que me parece que es una pregunta muy como pragmática, si revisamos lo que ha dicho la Dirección del Trabajo en los últimos días, que por ejemplo está hablando respecto a cómo compatibilizamos esto del teletrabajo
y el trabajo presencial, yo creo que en el fondo, ya que Chile es bastante legalista, de que tenemos modalidades muy específicas de contratación, por ejemplo, también los servicios transitorios, yo creo que lo que va a pasar es que efectivamente las organizaciones van a responder desde como la legalidad en primer lugar, y de nuevo volvemos al tema que, bueno, es el típico tema de algunos de nosotros, alguna área dentro de la organización tendría que ver qué es lo que hace al respecto, pero tal vez la respuesta no es muy auspiciosa, pero en el fondo tal vez quedaría como libre albedrío de alguna persona, algún ejecutivo, alguna área, que yo pienso que tendría que ser o recursos humanos, o alguna gerencia que tenga más cercanía con las personas, la que se hace cargo de personas que han quedado con modalidades contractuales cada vez más hacia afuera del límite de la organización. Es decir, no es muy poético a veces tanta tercerización. Ahora, ese tema yo creo que va a aparecer en la reforma constitucional, hilando con las preguntas anteriores. Así que, desgraciadamente, Pablo, yo lo vería como una cuestión más legal, viendo la historia de nosotros y el gran caso que le hacemos siempre a los dictámenes, a la jurisprudencia, a lo que señala ahí la dirección del trabajo. Yo creo que por ese lado va a ir, y ojalá te pudiera decir que va por el lado de que las organizaciones vamos a de repente disponer más recursos, más tiempo, o más conocimientos, o más aprendizaje respecto a esto, ¿no? Eso yo podría comentar. Perfecto. Yo quisiera también, agregando lo que tú dices de la experiencia en el pasado, quiero ser muy sintético con un tema que es muy complejo y quiero decididamente no abordar el tema ideológico detrás que tiene que ver con un extremo la precarización del trabajo, pero por otro extremo la especialización, porque estoy de acuerdo con eso cuando dice, si alguien de finanzas va a decir que es un tema de costo, pero ojo, cuando nace esto, y a mí me tocó participar tempranamente, yo estoy hablando no voy a decir cuándo fue, pero trabajé cuando recién estaba el boom de esta cosa de la tercerización, de los guardias, de la SEO, etcétera, etcétera, y efectivamente los costos pueden bajar, pero si el objetivo es bajar costos, te vas a perder la especialización, que esa es la otra lista de la tercerización. Y yo trabajé como director de recursos humanos de una empresa de alimentación, aseo, que es una multinacional inglesa, en esa época, hace, no sé, 5 o 6 años atrás, 410.000 trabajadores en 50 países, o sea, una tremenda empresa, y tenía mucha especialización, y ese era el valor que podía agregar especialmente a empresas mineras para servicios de alimentación. Entonces, por una parte está la precarización, pero eso es un tema que tiene que ver con las definiciones de la empresa. Les cuento experiencias concretas. Hoy, en este minuto, en Chile, yo he participado, no de días, directamente en la promoción de ambientes laborales para los contratistas de 2 grandes empresas. Una empresa que tiene 10.000 trabajadores y la otra que tiene 19.000 en total, entre propios y externos. Y hay áreas especializadas que están en una de estas empresas, una empresa, tampoco quiero decir qué empresa es, pero una empresa importante del área más dura de la generación de energía, que tiene una área específica que lo que hace es monitorear, entre otras cosas, el cumplimiento laboral, por supuesto, todo el tema legal por detrás, y la responsabilidad solidaria y subsidiaria que tienen las empresas mandantes sobre cómo trabajan las empresas tercerizadas, pero también apoya disponibilizando instrumentos de medición de clima para cada una de estas empresas, voluntariamente las toman, las aplican y hacen planes de acciones para mejorar el clima. Porque en el fondo hay un tema legal, pero por otro lado hay un tema de productividad y de continuidad operacional. Porque esto yo siempre hablo de los terceros como los Sherpas en las expediciones al Everest. O sea, en la foto aparecen los equipos, pero sin Sherpas no hay cumbre. Y uno de estos montañistas muy destacados, Ernesto Olivares, dice, la verdadera foto de cumbre es esta, y muestra la foto donde está el equipo de cumbre, más los Sherpas, el cocinero, el médico, o sea, este es el verdadero equipo de cumbre. Entonces, si las empresas entienden exactamente ese concepto de que los terceros no son un costo que yo externalicé, sino que son parte importante de la cadena productiva, que son parte de la empresa finalmente, de un punto de vista de clima y de continuidad de salud mental, es importante que se aborde, y que no solo se aborde remedialmente, sino que se promuevan los mejores niveles de aprendizaje, los mejores niveles de salud mental, y por lo tanto tener una empresa tercera no debiera ser sinónimo de tener algo barato, sino que debiera ser sinónimo de tener alguien especializado que pueda darme el servicio necesario para que mi empresa pueda hacer el mejor trabajo posible.
Solo eso quería agregar. Muchas gracias, Francisco. Miren, para terminar, nos hemos pasado unos minutos, solo una pregunta que quería compartir con Nelson y con Ariel, pidiéndole a cada uno una intervención muy breve para no pasarnos aún más. Es de Gladys Araque, que acá haciendo referencia al modelo de Jesse, que respecto del futuro y la flexibilidad en ese cuadrante formado por esas dos variables, hablaba de lo adaptativo. Particularmente acá se pregunta, bueno, ¿y cómo se desarrolla a personas que de pronto no tienen competencias para ajustarse a escenarios de esa flexibilidad o cumplir con requerimientos de cliente que también son muy cambiantes y exigentes? ¿Y qué hacer? Lo adaptativo tiene, agrego yo, no está allí puesto por Gladys tal cual, pero tiene sus riesgos. Lo adaptativo tiene sus exigencias, tiene la posibilidad de que quedemos fuera de la posibilidad de aportar cuando aquello que se transforma rápidamente nos deja out en cuanto a nuestra capacidad de reaccionar o de adaptarnos. Entonces, ¿cómo ven ese tema brevemente Nelson y Ariel? En el fondo, ¿cómo la organización se adapta? Para ver si entendí bien la pregunta, ¿cómo la organización se adapta cuando alguien no tiene como... Se ha visto que tal vez no tiene suficiente como desempeño o currículum, Claro. algo por el estilo, ¿no? Tal cual, cómo desarrollar personas que de pronto no tienen las competencias que se requieren para estos escenarios tan cambiantes. Buena pregunta. Bueno, efectivamente es un tema bien bonito porque, claro, si uno se va como lo antiguo de la literatura, está la famosa ley de Peter, que en el fondo dice que la persona asciende hasta el máximo grado de ineficiencia, que para decirlo de otra forma, hay momentos en que la persona ya no podría seguir ascendiendo, y eso es lapidario, es muy mala onda, y cómo puede ser que alguien no pueda seguir ascendiendo, y como que nos afecta a uno, porque dice, bueno, ojalá todos pudieran seguir mejorando. Y ahí es lo interesante donde aparecen las áreas estas que le llaman más blandas, como recursos humanos o desarrollo nacional, porque gracias a Dios hay un montón de tipos de intervenciones o trabajos que son desde evaluación de potencial, evaluación de desempeño, entrenamiento, a ver en todas las cosas que son intervenciones en procesos humanos, en desarrollo de las personas, en coaching, incluso se puede mandar a ver en específico cómo están las personas. Hablando también como experiencia de consultoría, claro, también tengo un pasado bien amplio en consultoría, y claro, las organizaciones cuando de repente se ven topadas con eso, cuando empezó ejemplos muy concretos en Chile, de repente que alguien tiene un consumo de sustancia, por ejemplo, y aparecía en las pruebas de fin de año, o los exámenes de pelo, de sangre, o a la persona le pasaba algo como el ausentismo también, que a veces estamos en ese nivel nosotros, como viendo cosas bastante concretas y básicas. En el fondo, claro, se tomaba la persona, se estudiaba y aparecen todas las cosas muy ricas ahí de la psicología para evaluar cómo está la persona, qué se puede hacer con ella y en el fondo ver cómo se potencia. Pero en síntesis, y ahí como parafraseando lo que decía Ariel, claro, uno como psicólogo, que yo en el fondo soy psicólogo, los psicólogos, claro, siempre creemos como en la transformación y cambio de las personas, es decir, no está escrito en piedra cuál es el potencial que uno pudiera tener. Es decir, hay desde recursos tan profundos como la psicoterapia hasta recursos tan concretos como el coaching empresarial, por ejemplo. Eso como que puede decir puntualmente. Perfecto, muchas gracias Nelson. Ariel. Bien, yo respondo y complemento lo que dice mi colega Nelson. Lo respondo desde mi propio sesgo, porque tengo formación en psicología social y de grupos, y en ese sentido tengo la impresión de que a veces, que es muy normal, nosotros fluctuamos entre la observación de la capacidad individual y la capacidad del grupo. Entonces, en ese sentido, creo que yo particularmente confío mucho en la capacidad del grupo para poder movilizar determinados recursos de cada persona, ¿ya? Desde los modelos más tradicionales de liderazgo que son individuales, carismáticos, modelos de Heifeld, uno también puede pensar en modelos que tienen una ligación más directa con modelos de liderazgo complejo o liderazgos colectivos, que de una u otra forma también movilizan recursos de la persona. Voy a hacer otra analogía. Es irrelevante a veces cuando uno ve en una colmena el funcionamiento de uno de los individuos. Probablemente es mucho más interesante ver cómo el sistema enfrenta las distintas, las distintas dificultades o problemáticas que pueden tener. Entonces, en esa lógica, habría que ver
cómo más que una persona tiene robustez, cómo el sistema tiene robustez. Y la apuesta de la presentación que hice hoy y que también se va a incorporar en el capítulo es cómo las organizaciones, en la medida que aumentan su complejidad, le dan mayor robustez para enfrentar distintos elementos o distintos desafíos que pueden venir en cada uno de los elementos que habíamos visto de cambio climático, conflictividad social, migraciones, etc. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Partiendo por nuestros 3 invitados, y agradecimos también a Jessy que nos dejó un poco antes. Quiero en nombre de la Facultad de Psicología, específicamente del equipo de Psicología Organizacional, agradecer a este primer equipo de expositores que en este primer conversatorio de difusión de algunos temas que van a aparecer publicados en el libro que vamos a editar, han presentado sus puntos de vista que van a desarrollar en esa publicación. Vamos a tener 1 o 2 conversatorios adicionales, quiero contar a las personas que han asistido, para conocer a los otros autores que van a estar presentes en ese libro. Quiero también, agradecer el comentario que nos hace Rocío Labra por el chat, y contarle a Rocío y también a las otras personas que han asistido que vamos a enviarles información de cómo acceder a la grabación de este conversatorio. Por lo pronto va a quedar anclado en la plataforma de UDD TV, donde van quedando registros, también en la página de la facultad, de todas las actividades que estamos haciendo. Muchas gracias entonces a Nelson, a Ariel, a Francisco, a los colegas que nos acompañaron, Solange, Pablo, Javier, y a todas las personas que han asistido. Nos vamos a ver prontamente en nuestro segundo conversatorio. Estén muy atentos también a otras invitaciones que les vamos a hacer llegar. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao. Adiós. Chao, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Que estén bien.